Bien, hoy día estamos 18 de agosto del 2020, siendo ya las 8:04, ya a los 5 minutos de tolerancia. Vamos a empezar entonces vamos a finalizar la unidad número 1 de matemática y lo vamos a hacer con el tema del sistema de ecuaciones. En la semana anterior hemos visto lo que era operaciones combinadas, hemos visto los operadores, las jerarquías en los operadores, ¿no? Cómo resolver o cómo abordar el problema en caso haya signos de colección o signos de agrupación también se llama. Y también hemos visto la inserción a las ecuaciones, y en la inserción a ecuaciones hemos visto después tipos de ecuaciones como son las ecuaciones de primer grado, las ecuaciones de segundo grado que hemos resuelto ayer, y hoy día vamos a concluir con el sistema de ecuaciones, en este caso de dos variables y dos ecuaciones. Bien, sobre todo para los informáticos, casi todo se va a resolver por ecuaciones. Bueno, obviamente usted no va a andar resolviéndolo, ¿no? Lo que va a pasar es que los algoritmos pues tienen sistemas de resolución de ecuaciones, obviamente más potentes, en el cual se trata de calcular o aproximar variables. Para resolver sistema de ecuaciones con dos variables, ¿no? ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, voy a escribir acá en la pizarra, un poquito más grande, ahí está, muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, vamos a poner acá un ejemplo, una ecuación x más 5 igual a 8, tenemos una ecuación de primer grado. ¿Por qué se llama de primer grado? Porque ahí observamos una variable o incógnita, que en este caso es x, y vamos a calcular x por el método que ya hemos visto, ¿no? Si nosotros tenemos esta ecuación, ¿no? X cuadrado menos 2x más 5 igual a 0, ahí tenemos una ecuación de segundo grado, porque a pesar de estar teniendo una sola variable y se repite dos veces, una de ellas tiene la variable con mayor exponente. En este caso, el mayor exponente es el número 2, ¿correcto? El número 2. Y se llama ecuación de segundo grado. Hemos visto ayer dos métodos para resolverlo, que son las por factorización, que es donde se piensa más y se trabaja menos, y el método utilizando la fórmula general de ecuación cuadrática, donde se piensa menos pero se trabaja más, ¿no? Y una de ellas pues conlleva más práctica. Sandro, ¿qué tal? Buenos días. Y hoy día vamos a abordar la resolución de sistemas de ecuaciones. Miren, cuando nosotros tenemos una ecuación x y le agregamos otra variable más, por ejemplo y igual a 1, ya tenemos una ecuación de primer grado. Sigue siendo de primer grado porque su variable o las variables tienen como máximo exponente el número 1, ¿ya? Es una ecuación de primer grado, pero ya se agrega otra variable más, entonces una ecuación de primer grado con dos variables. Para poder calcular el valor de las variables, necesito la misma cantidad de ecuaciones que variables tenga. Profe, un trabalengua. Sí, miren, por ejemplo, acá tengo dos variables. Para poder calcular el valor de las variables, por lo menos tengo que tener dos ecuaciones. Entonces la siguiente será, por ejemplo, x menos y igual a 0, por ejemplo. Entonces acá tengo una ecuación y otra ecuación. Dos ecuaciones, dos variables, puedo calcular la solución. ¿Correcto? Si solamente tengo una ecuación y dos variables, no puedo calcular la solución exacta, voy a calcular aproximados. Y geométricamente, eso es un adicional, no está en el manual. Geométricamente, una ecuación de dos variables representa en el plano cartesiano una línea recta. ¿Okay? Una línea recta que dependiendo del valor de y, pues va a ser inclinada a la izquierda, a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo van a ver más ustedes más adelante en su carrera. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, una ecuación esta, x más y más z, aquí tengo ya tres variables, ¿correcto? Para tentar a calcular su solución, necesitaría como mínimo tres ecuaciones, ¿sí? Necesitaría como mínimo tres ecuaciones.
Entonces, tres variables, mínimo 3 ecuaciones. 2 variables, mínimo 2 ecuaciones. ¿Ok? Bien. Nosotros no vamos a estudiar ecuaciones de más variables. No, no, no. No vamos a ser científicos NASA. Solamente vamos a resolver ecuaciones o aprender los métodos de resolución de ecuaciones de sistema de ecuaciones con 2 variables. Para resolución de ecuaciones con 2 variables les voy a enseñar 3 métodos que estén en el manual. En realidad hay más, ¿ya? Pero solamente con estos 3 es más que suficiente. Y usted va a optar por cualquiera de estos 3 métodos. Por cualquiera. No es que va a tener un caso y le vamos a corregir pues que sepa resolver muy bien con los 3 métodos. No. Solamente basta saber un método para poder llegar a la solución. Tenemos el método de sustitución, el método de igualación y el método de reducción. ¿Ya? Vamos a empezar por el método de sustitución y justamente acá tengo una ecuación que nos va a servir como ejemplo, ¿no? Nos va a servir como ejemplo para aplicar el primer método. Yo voy a explicar los 3 métodos y ustedes van a optar por cuál de ellos les es más fácil abordar un caso. Bien, voy a copiar acá el ejemplo. Tengo 3x menos 2y igual a 18. Ahí está. Y la otra ecuación que tengo es 4x más 5y igual a 1. Si ustedes se preguntan, profe, ¿tiene que ser exactamente x y y? No necesariamente. Recuerden que las ecuaciones o las variables tienen que tener una letra. Por lo general esas letras son de las últimas del alfabeto, pero pueden haber otras más. Incluso he visto por ahí que utilizan letras griegas, pero es otro rollo. ¿Ya? Bien, entonces acá tengo 2 variables, sí, tengo las variables x y tengo las variables y. Tengo 2 ecuaciones, sí, tenemos 2 ecuaciones. Muy bien, entonces vamos a poner acá, aplicar, muy bien, aplicar el método de sustitución. ¿De qué trata este método? Este método trata lo siguiente. Voy a dar un nombre a cada una de las ecuaciones. Esta será la E1 o también ecuación 1 y esta será la ecuación 2, E2. ¿Ya? Muy bien. Una vez dado un nombre, yo debo elegir una de las 2 ecuaciones. Por ejemplo, voy a elegir la ecuación número 1. Pueden ustedes elegir la 2, ¿ya? En la ecuación 1, ahí está, ecuación 1, copio la ecuación 1. 3x menos 2y igual a 18. En la ecuación 1 yo debo despejar una variable. Ya recuerdan, tenemos 2 variables. Yo despejo una de las variables. Vamos a suponer que, como siempre, casi siempre elegimos la variable x. Voy a despejar la variable x. Muy bien, despejamos la variable x. Para los que no recuerden, despejar quiere decir dejar solito la variable en el primer miembro de la ecuación. Eso es despejar, dejar solito la variable en el primer miembro de la ecuación. Es lo que vamos a hacer. En la ecuación 1 vamos a despejar la variable y. Muy bien, entonces todo lo que no, perdón, la variable x, todo lo que no tenga x va a pasar al segundo miembro. Entonces 3x igual 18 se quedó y se pasa negativo 2y, pero como está con menos y al pasarse el otro miembro pasa con signo cambiado positivo. Ese 3 que está multiplicando a la variable va a pasar a dividir. Hemos visto esto, 18 más 2y, todo esto dividido entre 3. Muy bien, ya tengo entonces, he despejado en la ecuación número 1 la variable x. Recuerden, estamos aplicando el método de sustitución. Ahora, copio la siguiente ecuación. Como he elegido la ecuación 1, lo que me queda es la ecuación 2, ¿correcto? Copio la ecuación 2. 4x más 5y es igual a 1. En esta ecuación 2 debo sustituir, ¿ya? Por eso es el método de sustitución, sustituir la variable que hemos despejado. Justamente hemos despejado esta variable, ¿correcto? Sustituir el valor de esa variable.
Muy bien, entonces tengo acá 4 por, abro paréntesis, y ahí copio el valor de la variable que hemos sustituido en el caso de arriba. ¿Cuál era el valor de x? 18 más 2y, todo esto dividido entre 3, cierro paréntesis, muy bien, más, y luego copio lo que sigue, 5y igual a 1. Para que no se confundan, todo esto, señores, todo esto es el valor de ¿quién? De x, ¿ya? Es el valor de x. Y ese valor de x nosotros hemos despejado en la ecuación número 1. Muy bien, continuamos. Vamos a ponerle mejor acá. 4 por 18 más 2y, todo esto dividido entre 3, recuerden la he puesto en paréntesis para mejor coordinación, más 5y igual a 1. Muy bien, movemos la pizarrita, ahí está. Ese 4 que está multiplicando realmente va a pasar a multiplicar a cada término del numerador de esta expresión. Va a pasar a 4, va a pasar a 2, ¿correcto? Entonces sería 4 por 18. 4 por 8, 32, llevo 3, 4 por 1, 4, más 3 que he llevado, 7, 72. Más por más es más, 4 por 2 es 8. 8y, todo esto dividido entre 3, ¿correcto? Más 5y igual a 1. Y fíjense, ahora aquí, miren, fíjense acá, ya no estamos en una ecuación de dos variables. Ya nos encontramos en una ecuación de una sola variable, una ecuación de primer grado. De eso se trata de utilizar cualquiera de los métodos. Llegar a una ecuación de primer grado en donde vamos a calcular el valor de x o el valor de y o de la variable que quede. ¿Correcto? Muy bien, continuamos entonces la resolución. Acá tenemos 72 más 8y más 15 igual a 3. Profe, ¿de dónde sale ese número? Tranquilo, este 3 vas a multiplicar a 5 y este 3 vas a multiplicar a 1. Muy bien, y como es una ecuación de primer grado, me sigo rigiendo ahora por el método que hemos aprendido para resolver ecuaciones de primer grado. Todos los que tienen variable se quedan en el primer miembro y los que no tengan variable se pasan al segundo miembro, pero obviamente con signo cambiado. ¿Correcto? Muy bien. 8 más 15. ¿Cuánto será 8 más 15? 8 más 5 es, ¿cuánto? 13, ¿verdad? ¿Sí? 13. Llevo 1. 1 más 1 es 2. Correcto. 23, 10. Igual a 72 menos 3. Signos distintos se restan. Imaginariamente ya saben que acá el 3 es signo positivo. Entonces, y ponemos el signo del mayor. El mayor será 72, por lo tanto el resultado será negativo. Muy bien, un compañero calculó 69. Ahora, 10 igual a negativo 69 dividido entre ese 23 que está multiplicando, pasa a dividir. ¿Correcto? Muy bien. Sí, algunos compañeros lo están desarrollando. Muy bien, les felicito. 69 entre 23. Un número que multiplicado por 23 de 69, seguramente ustedes ya lo han hecho mentalmente, entre comillas, en su calculadora, negativo 3, ¿verdad? 3 por 3, 9, 3 por 2, 6. Listo. Entonces ya he calculado el valor de la primera variable. ¿Qué valor es ese? Espérame, caray, qué tal pulso, hombre. El valor de la variable y, ¿correcto? Y ya está, negativo 3. Ahí está. Profe, falta la otra variable. Tienes razón, ¿no? Sí, te olvidaste, José, del signo. Tienes razón, la otra variable. Pero, como ustedes han visto, en la primera ecuación, nosotros hemos despejado el valor de x, ¿correcto? Y esa es lo que voy a utilizar. El valor de x, un poquito más pequeño, un poquito más pequeño, un poquito más pequeño, ahí está. ¿Cuál será el valor de x? Despejo, ¿verdad? El valor de x, vamos a despejar, y como siempre salen las preguntas, profe, no se puede hacer directo. Claro, puede ser directo, pero todo es cuestión pues de experiencia que usted tenga. Este es 18 más 2y dividido entre 3, ¿verdad? Ese es el valor de ¿quién? De x.
Y es lo que vamos a utilizar. Profe, ¿dónde está sacado ese valor de x? Lo estamos sacando del despeje de la ecuación número 1. Y acá entonces vamos a utilizar el valor que hemos calculado. 18 más, este es 2y, aparece 24. 2 por, ¿cuánto vale y? Negativo 3. Todo esto dividido entre 3. X es igual a, cuidado, van a creer 18 más 2, 20. No, primero los signos de colección, por eso es importante recordar esos temas. Más por menos menos, 2 por 3, 6. Dividido entre 3. X es igual entonces 18 menos 6, 12. ¿No? 18 menos 6, 12. Todo esto dividido entre 3. Por lo tanto, el valor de x es igual a 12 entre 3, 4. Muy bien, ya tengo entonces el valor de x. Ya tengo el valor de y. Correcto. Ahora, ¿cómo se llama a la solución de un sistema de ecuaciones? Igual que en la ecuación cuadrática se llama conjunto solución, porque hay más de una solución. Pero acá se pone entre paréntesis, ¿ya? Y un punto y coma en el medio. Primero va el valor de x, 4. Segundo va el valor de y, negativo 3. Entonces el conjunto solución de esta ecuación es 4, negativo 3. Recuerden que el primero es el valor de x y el segundo es el valor de y. Esto es importante conocer, porque más adelante ustedes, dependiendo de la carrera en la que estén, van a necesitar ubicarse en el plano cartesiano, y siempre en un todo conjunto solución de una ecuación de dos variables, la primera solución es de la variable x y la segunda solución es de la variable y. Bien, vamos al segundo caso. En realidad es el mismo caso, pero es el segundo método, ¿ya? En el siguiente método utilizamos lo que se llama método de igualación, que es un refrito de este método de sustitución. Ahí está la teoría, nadie aprende pues con teoría, es con práctica. Vamos, para el método de igualación voy a copiar por acá la ecuación. Ahí está. Bien, para el método de igualación, aquí por ahí crea feo. Vamos a copiarlo por acá. Ahí está. Para el método de igualación voy a tener igual las dos ecuaciones, ¿correcto? Estas siguen siendo mis dos ecuaciones. Estas siguen siendo mis dos ecuaciones, ¿ok? Sigue siendo la primera, caray, ¿qué tal? Pulso. Sigue siendo la primera mi ecuación 1 y la segunda la ecuación 2. Pero puedo llamar al revés, sí, puedes llamarle como desees. Puedes ponerle ecuación A, ecuación B, ecuación, ya, lo que desees. Entonces, voy a coger la primera ecuación, la ecuación 1, que es 3x menos 2y igual a 18, y voy a despejar una de las variables. En este caso, despejo la variable x, ya que ya lo tengo acá hecho, ¿ya? 18 más 2y, todo entre 3. Ese es el despeje de la ecuación 1. Voy a coger ahora la ecuación 2. Copio la ecuación 2, 4x más 5y igual a 1. Y voy a despejar la variable x. ¿Por qué no despejas la variable y? Porque en la primera ecuación hemos decidido despejar la variable x. Si usted decide, a modo de práctica, puede hacerlo despejando la otra variable. Bien, despejando la variable x sería 4x igual a 1, negativo 5y. Y ese 4 que está multiplicando pasaría a dividir. Muy bien, ya hemos despejado en una ecuación la variable x, en la otra ecuación la variable x. Ahora lo que voy a hacer es igualar esas dos ecuaciones, pues se llama el método de igualación. Profe, ¿cómo así que igualar? Ustedes saben que ustedes son igual a ustedes, yo soy igual a yo. En matemática, un número es igual a otro número, 5 es igual a 5, correcto. X es igual a x, solo que este x viene de la ecuación 1 y esta otra x viene de la ecuación 2, y despejamos la primera x. Aquí era igual a la primera x, 18 más 2y, todo dividido entre 3, igual la segunda x, 1 menos 5y entre 4. Y fíjense, al momento ya de utilizar los valores de la primera ecuación, del despeje x, y de la segunda ecuación,
nuevamente hemos obtenido una ecuación de primer grado con una sola variable. Y utilizamos los métodos que nosotros ya conocemos, ¿no? ¿Cuáles son esos métodos? Bueno, el método donde acá hay que pasar, este 4 pasa a multiplicar, este 3 pasa a multiplicar y quedaría como 4 por 18. Caray, qué feo está. Un ratito, vamos a borrar esto. Bórrate. Ahí está. Muy bien, entonces sería 18 más 2y, todo esto multiplicado por 4, igual 3, paréntesis 1, menos 5y. 18 por 4, 72, más 4 por 2, 8y, igual 3 por 1 es 3, menos 5 por 3, 15y. Todos los que tienen variable pasan al primer término, ¿verdad? Porque ese es el método de resolución de una ecuación de primer grado. Entonces 8y más 15y igual a 3 menos 72. Y si usted recuerda, estamos llegando a la misma ecuación que nosotros hemos llegado para resolver en el primer término, en la primera ecuación. Y igual acá sería ¿cuánto? A ver, 18 más 5, 23 y negativo 69. Por lo tanto acá y es negativo 3, el mismo, correcto, lo mismo. Fíjense que con el mismo método, correcto, es otro método y usted elija el que más le convenga. Profe, para calcular x lo mismo, despejando en cualquiera de las dos ecuaciones calculas el valor de x, pero por cualquiera de los métodos vas a tener que llegar a la misma solución. Ahora, ¿qué pasa si tú en un método llegas a una solución y en el otro método llegas a otra solución? Bueno, en uno de ellos o en los dos no está correcto. En algún paso de repente nos hemos equivocado en un signo o de repente en un despeje, etcétera. Pueden ocurrir una serie de cosas, pero eso pues va a limitar mientras más va practicando. ¿Ok? Mientras más va practicando. Vamos al siguiente método, si me permiten, o tienen alguna consulta. El siguiente método que vamos a explicar es el método de reducción o el método del exterminador. Por ahí también le llama un profe youtuber conocido. Bien, el método de reducción, lo que se trata es de que usted elija cuál de las variables va a reducir, va a eliminar, va a exterminar, ¿no? Por defecto, bueno, casi siempre se extermina la variable y y terminamos calculando la variable x acá en este método. Y vamos a seguir esa costumbre, ¿eh? Entonces usted dice, vamos a eliminar, hemos decidido eliminar la variable y. Muy bien. Hemos decidido eliminar la variable y. Excelente. Para eliminar una variable debe cumplir dos condiciones, ¿sí? La primera condición, los signos tienen que ser diferentes. O sea, si en la ecuación 1 la variable y que quieren eliminar es negativo, en la otra tendrá que ser positivo, ¿ya? O al revés, ¿no? Profe, ¿qué pasa si tienen el mismo signo? Lo que se hace ahí es multiplicar una de las variables, una de las ecuaciones, por un signo negativo o positivo, ¿ya? Segundo, los coeficientes tienen que ser iguales. Y vemos que acá la primera condición se cumple. ¿Cómo que la primera condición? Sí, miren, la variable y de la primera ecuación, la variable y de la primera ecuación tiene signo negativo, ¿cierto? Es negativo 2y. Tiene signo negativo. Pero la variable de la segunda ecuación tiene positivo. Entonces cumple la primera condición, que sus signos sean distintos. Pero la segunda condición, que sus coeficientes, o sea, los números que multiplican la variable, no son iguales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que multiplicar en ambas ecuaciones por ese número. Profe, no te entiendo. Bien. ¿Cuál es el coeficiente en la primera ecuación? 2. Entonces, en la siguiente multiplico por 2. ¿Cuál es el coeficiente en la segunda ecuación? 5. Entonces, en la primera multiplico por 5. ¿Cómo quedaría? Ah, muy bien. Quedaría de la siguiente manera. 5, acá hacemos una raya. Perdonen el pulso. Ahí está. 5 por 3, 15. X. Más por menos es menos. 5 por 2, 10y. Igual 5 por 18. 8 por 5, 40. Llevo 4. 5 por 1, 5. Más 4 que he llevado, 9. Vamos al siguiente. 2 por 4, 8. 8x. Más por más es más. 2 por 5, 10. 10y. Igual 2 por 1, 2. Muy bien. Hago acá mi línea otra vez. Disculpen mi pulso. Mucho café. Ahí está. Y fíjense una cosa, la variable que queremos eliminar ya tienen el mismo valor, pero signo contrario. Entonces voy a sumar. Profe, ¿cómo si? Sí, voy a sumar. Voy a sumar y voy a decir 15 más 8, 23x. 10 menos 10, y estos se eliminan, ¿cierto? Otro color, rojito. 10 menos 10, 0, y ya no lo pongo. Y se reduce. Igual 90 más 2. 92. Y este x, ese 23 que está multiplicando, pasa a dividir, ¿verdad? Sería 4. Y tengo el valor de la variable x. Profe, para calcular la variable y, en cualquiera de las dos ecuaciones despejamos. Por ejemplo, en la ecuación número 1 teníamos 3x menos 2y igual a 18. Entonces despejamos acá y, sería 18 menos 3x. Todo esto entre negativo 2. Y sería igual a 18 menos 3 por 4 dividido entre 2. 18 menos 4 por 3, 12, entre negativo 2, perdón. Y es igual acá 18 menos 12, ¿cuánto es? 6, entre negativo 2, más entre menos 3. Fíjense, le he hecho rapidito porque para que vean que llegamos a la misma solución, ¿ya? Llegamos a la misma solución, ¿sí? Entonces, para muchos es en el método de reducción, es nuevamente donde se trabaja menos, pero se piensa un poquito más. Así que usted vea cuál de los métodos le convendría para poder resolver una ecuación o un sistema de ecuaciones. Hemos visto acá los tres métodos, ¿no? El método de sustitución, el método de igualación y el método de reducción, ¿ya?